Venga, vamos a meternos de lleno en esto. A ver, uno de los mayores desafíos en el mundo de los sistemas embebidos, ya sabéis, esos pequeños ordenadores que están dentro de otros aparatos, es cómo consiguen capturar datos de forma fiable, sobre todo cuando los recursos son súper limitados. Esa es, sin duda, la pregunta del millón. Estamos hablando de sistemas que tienen que apañárselas con la mínima memoria, con una capacidad de procesamiento justita y, por supuesto, con muy poca energía. Aquí no hay margen para el despilfarro, ¿eh? Cada byte, cada ciclo del procesador cuenta. Si no eres eficiente, pues pasa lo que pasa. Los datos se corrompen, las baterías se agotan y el dispositivo simplemente deja de funcionar. Y para que lo entendamos bien, vamos a ver un caso de estudio real que es una pasada, un sistema que está diseñado literalmente para escuchar el latido de una colmena. Vamos a ver cómo con un poco de ingenio se pueden resolver problemas que parecen muy complejos. Y la solución a todo este posible caos es, en realidad, sorprendentemente simple, pero a la vez muy potente. Estandarizar, es decir, crear una estructura que sea siempre igual, un molde universal para toda la información que maneja el sistema. Y a esto lo vamos a llamar el chasis universal. Para que nos entendamos, imaginemos un contenedor de mercancías. Da igual si dentro lleva plátanos o teles de plasma, el contenedor por fuera es siempre idéntico. Pues esto simplifica una barbaridad toda la logística, ¿verdad? Aquí es lo mismo, pero en vez de mercancías, movemos datos, y esa previsibilidad es nuestra mejor arma. A ver, vamos a desgranar un poco este bloque. Primero, el timestamp Unix, que nos dice el segundo exacto en que ocurrió algo, súper importante. Luego el ID del sensor, para saber quién habla. Después tenemos el sello de seguridad, que es curioso, es una cadena de texto fija que sirve como una comprobación súper rápida para ver si el bloque está corrupto o no. Y un terminador. Pero la estrella del show, lo que más nos interesa es el payload, esa carga útil de 15 bytes. Ahí es donde viaja la chicha, los datos del sensor. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y bastante ingeniosa. Claro, no todos los sensores generan la misma cantidad de datos, pero nuestro contenedor, nuestro payload, siempre tiene que medir 15 bytes. La solución, una técnica que se llama padding, o sea, relleno. Exacto, esa es la clave. Si los datos de un sensor, por ejemplo, solo ocupan 9 bytes, ¿qué narices hacemos con los 6 bytes que nos sobran para llegar a los 15? No podemos dejarlos ahí vacíos y ya está, porque eso rompería la estandarización, que es justo lo que nos permite procesar los datos a toda velocidad y sin errores. Venga, vamos con un ejemplo práctico para que esto quede clarísimo. El sensor de CO2 es fundamental, es como si le estuviéramos tomando la temperatura a la colmena para ver si está sana. Y este sensor, claro, genera una cantidad de datos muy concreta. Las cuentas son muy fáciles. Tenemos un espacio fijo de 15 bytes. Los datos de CO2, temperatura y humedad de este sensor ocupan 9. Pues nos quedan 6 bytes libres. ¿Qué hace el sistema? Automáticamente añade 6 bytes de relleno para completar el bloque. Así de fácil y así de eficaz. Y este gráfico lo deja niquelado. Se ve perfectamente cómo la parte de los datos reales y la parte del relleno se juntan para sumar siempre esos 15 bytes del estándar. Esto mantiene esa estructura predecible que necesita el sistema para ir como la seda. Venga, vamos con otro sensor para que el concepto se nos quede grabado a fuego. El sensor atmosférico nos da información del exterior de la colmena y sus datos pues tienen un tamaño diferente. La lógica, como ya os imagináis, es exactamente la misma. Este sensor genera 8 bytes de datos, así que el sistema le mete 7 bytes de relleno para llegar a los 15. La cantidad de padding va cambiando, pero la regla de oro no se mueve ni un milímetro. El payload al final siempre es de 15 bytes. Muy bien, ya tenemos nuestros bloques de datos perfectos, empaquetaditos y estandarizados. Ahora la siguiente pregunta es, ¿dónde los guardamos? Y aquí el sistema vuelve a ser muy listo, porque utiliza una estrategia de 2 niveles. Por un lado tenemos la tarjeta SD. Esto es como la biblioteca gigante del proyecto, donde se guarda absolutamente todo, cada lectura de cada sensor. Y por otro tenemos un chip EEPROM, que es un tipo de memoria súper duradera y que funciona como la caja negra de un avión. No lo guarda todo, solo guarda lo imprescindible para sobrevivir a un fallo, como el último momento registrado o si ha habido errores graves. Y aquí es donde vemos que la elección de los 32 bytes no fue para nada al azar. Fijaos qué curioso. Si multiplicamos 16 de nuestros bloques de 32 bytes, suman exactamente 512 bytes. ¿Y por qué es importante este número? Pues porque es el tamaño estándar de un sector físico en una tarjeta SD. Escribir en bloques que encajan a la perfección con el hardware es la forma más rápida y eficiente de hacerlo, y de paso, alarga la vida de la tarjeta. Esto es pura elegancia de ingeniería.
Bueno, pues vamos a atar todos los cabos. Vamos a ver el viaje completo que hace un dato en este sistema desde que nace en un sensor hasta que se guarda sano y salvo en la memoria. El flujo es súper elegante. Mirad, primero, captura. El sensor pilla el dato en crudo. Segundo, enriquecimiento. El sistema le añade la hora, el sello de integridad. ¿Lo viste? Tercero, empaquetado. Todo se mete en nuestro bloque estándar de 32 bytes. Y por último, y esto es clave, el enrutamiento. El sistema decide de forma inteligente si ese dato va al almacenamiento masivo de la SD o a la caja negra de la EEPROM para asegurar la información crítica. Y al final, todo este trabajo, toda esta ingeniería, tiene un propósito y se resume a la perfección en esta frase. La biología, en este caso la colmena, nos pone un reto. La ingeniería responde con soluciones inteligentes y robustas. Y el resultado, que el dato, que es la historia que nos cuenta la colmena, permanece, sobrevive para que nosotros podamos entenderla.